Muchos de los galanes más recordados del cine mexicano guardaban un secreto que las cámaras jamás captaron. Apenas se apagaban las luces del set, ese glamour tan cuidado se derrumbaba y dejaba ver a personas que sus propios compañeros llegaron a detestar profundamente. Usaron su fama para humillar a colegas, provocaron escándalos y dejaron heridas que nunca sanaron del todo. Su talento fue innegable, pero la fama que arrastraban entre bambalinas fue igual de grande. Quédate hasta el final, porque el nombre que cierra esta lista pertenece, según muchos, al actor más insufrible de toda la industria. Cantaba de manera celestial y vestía como si fuera de la realeza, pero para el equipo técnico era simplemente un tirano. Libertad Lamarque llegó a México huyendo de una Argentina que le había cerrado las puertas. Aquí encontró el reconocimiento que buscaba, aunque también sembró rencores que duraron años. Sus contratos incluían cláusulas para que nadie le hiciera sombra, recortaba escenas ajenas a su antojo y se aseguraba siempre los mejores primeros planos. Ninguna actriz secundaria podía vestir algo más llamativo que ella, y en una ocasión obligó a una joven mexicana a cambiar su vestuario por uno más discreto para no robarle protagonismo. Lo que más pesaba, sin embargo, era su frialdad total, jamás saludaba, comía sola en su camerino y se iba sin despedirse de nadie. El público la adoraba, pero dentro del gremio la apodaban el hielo con labios pintados. Fernando Soto, conocido como Mantequilla, sacaba carcajadas en pantalla, pero fuera de ella su fama era completamente distinta. Su humor jamás buscaba alegrar el ambiente, solo lastimar. Se ensañaba con técnicos y compañeros por igual, dejando comentarios que dolían mucho más que cualquier broma. Se dice que borraba diálogos ajenos en el montaje para que nadie le hiciera sombra, y que un actor que apenas comenzaba abandonó la actuación después de que Soto eliminara sus líneas por puro capricho. Tampoco las actrices se libraban, en escenas de contacto físico se propasaba y luego se excusaba culpando al personaje, aunque varias confirmaron que jamás pedía permiso ni respetaba límites. A esto se sumaban exigencias desmedidas, camerino exclusivo, café constante y asistentes personales, mientras se autoproclamaba un profesional intachable. Su carácter fue tan conflictivo que muchos directores prefirieron no volver a trabajar con él. Incluso llegó a enfrentarse con Germán Valdés, Tintán, tachándolo de vulgar cuando en el fondo era pura envidia disfrazada. Se le conocía como la abuela cariñosa del cine mexicano, pero Sara García tenía un temple de acero. Bastaba su mirada para congelar cualquier conversación en el set. Si a alguien le desagradaba, lo decía sin filtros. Cuenta la leyenda que una actriz novata intentó abrazarla tras una grabación y ella se apartó de golpe diciendo que no eran iguales y que no la tocara. Se rumoraba que despreciaba a las nuevas generaciones, a quienes consideraba flojas y sin verdadera pasión por el oficio. Cuando quisieron modernizar uno de sus papeles, tiró el guión al suelo y soltó que a ella no le escribían con crayolas. Por eso, en privado, le decían la Santa Furia. David Reynoso tenía un genio tan corto como su paciencia. Se cuenta que, molesto por cómo habían escrito su personaje, pateó una silla y le gritó al productor en plena lectura de guión. Era machista, celoso y autoritario, incapaz de tolerar que una actriz hablara de más sin recibir una humillación pública a cambio. Prohibía a sus compañeras usar tacones para no lucir más bajo que ellas, e irrumpía sin avisar en los camerinos para lanzar comentarios burlones y amenazantes. Una joven actriz terminó llorando después de una de sus bromas pesadas. En la pantalla proyectaba dureza, pero fuera de ella su comportamiento reflejaba puro resentimiento. Antonio Aguilar se consideraba a sí mismo por encima de todos. Cantaba, actuaba y producía, y jamás pedía permiso, simplemente imponía condiciones. Llegó a detener una filmación completa porque, según él, el caballo no estaba a la altura de su imagen. Solía integrar a su familia en los proyectos y quien no lo aplaudía quedaba fuera de sus círculos.
Los directores jóvenes evitaban trabajar con él porque no aceptaba indicaciones, solo daba órdenes. En entrevistas despreciaba a colegas de generaciones anteriores, afirmando que muchos ni siquiera sabían montar a caballo. Que lo compararan con Jorge Negrete lo sacaba de quicio, pues insistía en que no necesitaba parecerse a nadie. Pedro Armendáriz no discutía, sentenciaba. Cuando entraba a una reunión, el silencio se apoderaba del lugar, no por respeto, sino por miedo a terminar humillado. Se cuenta que un joven actor se le acercó buscando un consejo y él, tras brindar con él, le dijo que lo único que podía recomendarle era que se fuera, porque ese oficio no era para cualquiera. Despreciaba a quienes consideraba débiles y hablaba con desprecio de otros actores, llamaba hipócrita a Negrete y evitaba incluso mencionar a Pedro Infante o a Cantinflas. Para el público era un héroe, pero entre sus colegas su nombre generaba tanto respeto como temor. Durante las décadas de los 40 y 50, Víctor Junco fue uno de los rostros más magnéticos del cine romántico, compartiendo créditos con figuras como María Félix y Dolores del Río. Sin embargo, casi nadie quería cruzarse con él fuera de cámara. Su desprecio era silencioso, burlas disimuladas bajo una educación exagerada y una frialdad capaz de hacerte sentir invisible. Calculaba cada segundo de pantalla y cada línea de diálogo, y si algo amenazaba su protagonismo, exigía reescribir el guión entero. Con las actrices podía ser encantador si le atraían, o distante y cruel si lo rechazaban. Varias confesaron años después que se propasaba en escenas románticas escudándose en la actuación. Le gustaba sembrar conflictos hablando mal de sus compañeros frente a los productores, y se sospecha que varios despidos discretos ocurrieron por su intervención. Vivió aislado, sin amistades duraderas, criticando al nuevo cine mexicano mientras se aferraba a la idea de ser el último gran elegante. Murió en 1988, prácticamente olvidado por una industria que antes lo veneraba. El director Emilio Fernández, el Indio, dirigía como si estuviera en guerra, gritaba, empujaba y, según varios testimonios, llegó a golpear a algunos de sus colaboradores. Una actriz relató que la sujetó con tanta fuerza durante una escena que le dejó moretones, y otra tuvo que esquivar un cenicero que él le lanzó por no llorar de forma convincente. Guardaba armas en su casa y llegó a colgar un machete durante una filmación, repitiendo que el verdadero arte exigía sacrificio. Quien no le agradaba terminaba vetado de la industria por sus contactos. Su obra fue brillante, pero trabajar a su lado era, según quienes lo conocieron, una batalla constante. El actor español Jorge Mistral llegó a México en los años 50 como el gran galán extranjero, pero su temperamento explosivo terminó por espantar a todo el que trabajaba con él. Si el director le llevaba la contraria, abandonaba el set y dejaba a todo el equipo esperando. Varias actrices lo acusaron de propasarse en escenas íntimas amparándose en el método actoral, y sus arrebatos de furia, sillas voladas y guiones destrozados, se volvieron legendarios entre los técnicos, quienes lo apodaron el extranjero insoportable. Ese carácter terminó cerrándole las puertas del cine mexicano. Víctor Parra construyó su carrera interpretando villanos memorables, pero su agresividad no terminaba cuando gritaban corte. Era famoso por su nula paciencia. Un error de un novato podía costarle una humillación pública frente a todo el equipo. Exigía silencio absoluto durante las grabaciones y explotaba si algo salía mal, argumentando que esos arrebatos le daban más realismo a sus papeles. Su problema con el alcohol tampoco ayudaba, generando retrasos constantes en el rodaje. Fue un villano inolvidable en pantalla, pero fuera de ella, muchos de sus colegas preferían mantener distancia. Si hablamos de temperamento difícil, pocos superan a Carlos López Moctezuma. Nacido en 1909, construyó una carrera sólida desde el teatro, pero cargaba con una arrogancia que jamás logró controlar. Consideraba que solo los actores formados en la escuela dramática clásica merecían respeto y trataba al resto como intérpretes de segunda. En el set,
un error de un actor novato podía desatar una humillación brutal, y era común que exigiera recortar los diálogos de quienes consideraba una amenaza. Su relación con el equipo técnico tampoco era mejor, paralizaba rodajes por detalles mínimos y despreciaba abiertamente a las actrices, a quienes veía como simples adornos decorativos. Fuera de los estudios llevaba una vida solitaria y alejada de los reflectores. Llegó a burlarse públicamente de Pedro Infante y de Jorge Negrete. Murió en 1980, prácticamente olvidado por el público que alguna vez le temió. David Silva era reconocido por su enorme versatilidad actoral, pero su carácter conflictivo le cerró numerosas puertas. Se peleaba constantemente con directores, se negaba a seguir indicaciones y calificaba la mayoría de los guiones de mediocres. En una ocasión detuvo una filmación completa solo porque no le gustaba el vestuario de su personaje. Sentía que el éxito ajeno era una amenaza directa, y en entrevistas no dudaba en criticar a otros actores a quienes veía como simples productos comerciales. Domingo Soler, considerado el intelectual de su dinastía familiar, imponía un ambiente tenso en cada set donde trabajaba. Exigía silencio absoluto y llegó a gritarle a un técnico solo por toser mientras él ensayaba sus líneas. Despreciaba a los actores jóvenes, asegurando que nunca alcanzarían su nivel, y si alguien amenazaba con destacar, movía el guión a su favor para opacarlo. Nunca dio declaraciones escandalosas ni levantó la voz frente a la prensa, pero dentro del set su autoridad era prácticamente absoluta. Rosa Castilla combinaba un rostro angelical con una ambición feroz. No pedía protagonismos, los tomaba. Se dice que consiguió el papel de otra actriz ya confirmada con una simple llamada a un productor que le debía favores, dejando a la afectada sin diálogos de un día para otro. Sus compañeras la acusaban de robar planos deliberadamente y de llegar tarde a propósito para forzar repeticiones. Incluso se cuenta que dejó correr agua hirviendo en un camerino para arruinar el vestuario de una rival. Para ella, la solidaridad entre colegas simplemente no existía. Romondia fue uno de los galanes más cotizados de su época, pero detrás de esa imagen encantadora escondía un temperamento inestable. Sus ataques de celos en pleno set eran conocidos por todos, y varias actrices relataron cambios de humor repentinos, de la cortesía a la hostilidad, sin razón aparente. Los iluminadores lo recordaban como alguien exigente al extremo, capaz de detener una grabación por cómo se veía su perfil. Su fama de beber en exceso también generó retrasos constantes en las producciones, y su historia terminó marcada por un episodio trágico que acaparó los titulares de la prensa de la época. Katy Jurado fue la primera gran estrella mexicana en conquistar Hollywood, pero en su país natal generaba tanto respeto como temor. Se mostraba fría y distante entre tomas, y no dudaba en lanzar comentarios hirientes a las actrices más jóvenes. Cuestionaba constantemente a los directores y se negaba a aceptar correcciones, llegando incluso a abandonar el set cuando algo no le convencía. Su talento era indiscutible, pero su carácter la convirtió en una de las figuras más temidas de su generación. Con una sonrisa amable en pantalla, el actor conocido como el Chato Padilla ocultaba una fuerte necesidad de acaparar todo el protagonismo cómico. Si sentía que un compañero le robaba una risa del público, se aseguraba de que esa persona desapareciera del proyecto. Se cuenta que un extra que improvisó un chiste exitoso fue apartado de inmediato, y su participación, eliminada. Detrás de cámaras lo apodaban la zancadilla sonriente. Andrés Soler se consideraba el juez definitivo del talento ajeno. Ante cualquier rostro nuevo, lanzaba juicios tajantes sin ofrecer consejos reales, y despreciaba abiertamente a los cómicos y al cine popular. No era tan explosivo como otros de su generación, pero su desprecio silencioso resultaba, según quienes lo conocieron, aún más difícil de sobrellevar. Jorge Negrete, el ídolo de las rancheras, era en privado un hombre clasista y de lengua filosa.
Miraba con desdén a quienes no tenían formación musical formal y se burlaba de los cómicos y artistas populares. Llamaba peladito a Cantinflas y se refería a Pedro Infante como el mecánico simpático. Se dice que en una ocasión obligó a un actor secundario a repetir una escena 12 veces solo para humillarlo frente al equipo. Su llegada al set bastaba para tensar el ambiente por completo. Joaquín Pardavé, recordado con cariño por el público, era en realidad un perfeccionista obsesivo detrás de cámaras. Marcaba cada gesto de sus compañeros, prohibía las improvisaciones y explotaba ante cualquier error, por mínimo que fuera. Se dice que detuvo un rodaje durante 3 días completos porque no lograban captar su ángulo favorito. Vengativo cuando algo no le gustaba, se las arreglaba para que ciertas escenas terminaran cortadas del montaje final, arruinando así la participación de más de un actor novato. Fernando Soler no necesitaba gritar para imponer su voluntad. Con sus contactos e influencia dentro de la industria, bastaba con que alguien le cayera mal para que su carrera se viera afectada. En una comida con productores, al preguntarle sobre un actor prometedor, respondió que le iría mejor dedicándose a la jardinería. Arturo de Córdoba era el galán más solicitado de su tiempo, pero jamás compartía una broma ni un café con el equipo. Se sentaba solo, repasaba sus líneas y solo hablaba con el director, convencido de que debía mantener el misterio de su personaje incluso fuera de cámara. Los técnicos lo apodaban en voz baja el actor que nunca se apaga. Menospreciaba abiertamente a otros actores, incluyendo a Cantinflas y a Pedro Infante, a quienes consideraba muy por debajo de su nivel artístico. Mauricio Garcés proyectaba encanto en cada película, pero por dentro odiaba que lo encasillaran como actor de comedia. Soñaba con ser un intérprete dramático serio y le molestaba profundamente que el público solo quisiera sus frases características. Rechazó varios proyectos cómicos solo por considerarlos poco serios, y llegó a burlarse de comediantes reconocidos como Tintín y Resortes. En el fondo, muchos lo describían como un hombre solitario, atrapado en un personaje que en realidad despreciaba. Antonio Badú tenía talento de sobra, pero no toleraba la competencia. Consideraba rivales a figuras como Pedro Infante y Jorge Negrete, aunque para ellos él era solo un compañero más. Se cuenta que movía sus influencias para que despidieran a actores jóvenes prometedores, e incluso se le atribuye haber intervenido para que rechazaran al entonces principiante Javier Solís. Ante los halagos respondía con frialdad, dejando claro que su prioridad no era su propia carrera, sino evitar que otros brillaran tanto como él. Estas son solo algunas de las historias que la época dorada del cine mexicano prefirió mantener ocultas detrás de las luces y las alfombras rojas. Rivalidades, egos y secretos que contrastan por completo con la imagen perfecta que el público conoció. Y con esto llegamos al final de este recorrido por el lado oscuro de nuestras estrellas favoritas. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos secretos que vamos a destapar. Aquí en Lo Oculto tras la pantalla seguimos descubriendo todo lo que el cine mexicano intentó esconder. Nos vemos en el próximo video.